Nunca he sido afín a ningún partido político y mucho menos a un político. Nunca he creído en ellos. Me han parecido o me ha parecido siempre que son mentirosos, embusteros, negociantes y que no les importamos absolutamente nada. A lo largo de mi trayectoria de muchos años en el periodismo, más de 43 años, he vivido de cerca, por lo menos en los últimos veintitantos años, pues todo lo que conlleva el asunto relacionado con el poder, con las mentiras y con todo esto que nos envuelve. Y he vivido pues trayectorias que tienen que ver con el PRI, con el PAN, ahora con Morena y en Jalisco con Movimiento Ciudadano y con otros partidos, y he conocido todo tipo de gente, de toda clase, de todo tipo de preparación. Nunca, 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 y cuando digo nunca es nunca, nunca he dicho algo favorable a algún político que suponga acaso que estoy a favor de esa persona. Una cosa es, te felicito, que bueno que salió bien esto como periodista, y otra cosa es que trate de incidir hacia alguien en particular. He sido muy claro en ese tipo de cosas. Soy periodista y como periodista creo firmemente en criticar al poder, en ser un contrapeso del poder, como quiera que se le llame. A veces no se podían decir nombres, entonces se hacían otro tipo de cosas, o yo hacía otro tipo de cosas, sobre todo exponiendo ciertos problemas de los cuales prácticamente nadie hablaba. Temas de ecología, medio ambiente, derechos humanos, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Era mi manera de expresar y decir, esto no está nada bien. Porque del otro lado, pues en el otro espejo, pues se veía todo bonito y extraordinario. Y a lo largo de mi trayectoria he sido firme en ese sentido. Jamás en la vida he dicho, este es el tipo de gobierno o esta es la persona adecuada. Sin embargo, sí lo pensé yo como persona, que ya era el momento de López Obrador. Después de lo sucedido en el 2006, que para mí sí fue un fraude, después del robo del 2012, donde ya se usaban las famosas tarjetas con Enrique Peña Nieto, dije, ya es el momento de López Obrador para ver de qué tamaño es este asunto. Y resultó, para mí, un verdadero fiasco. Un fiasco total. Y eso a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. De repente, ahora sí que en el baúl de los recuerdos, apareció esta foto de 2006, justamente en la campaña de aquel entonces. Ahí pueden ver a López Obrador, a mí y al directivo de una estación de radio donde yo trabajaba. No solamente fue una entrevista radiofónica, sino que además pues hubo la oportunidad de platicar con él en corto, solo, sin que nadie lo acompañara. Y me pareció, más allá de si sus ideas eran buenas, malas o regulares, me pareció una persona honesta, platicador, agradable, distante, no tan cercano como otros, respetuoso y, dicho de una manera más clara, me dio una buena imagen. Lo sentí como sencillo, lo sentí como no tan prepotente como otros. En esa misma campaña tuve la oportunidad también de entrevistar 3 veces o 4 veces a Calderón, y la verdad es que no
nunca cuadré con él. Ya más tarde, en la campaña que viene siendo pues la de despuésito del 2012, ya, más bien cuando ya se estaba organizando todo lo que hoy conocemos como Morena, tuve la oportunidad de volverlo a entrevistar. En esa ocasión fue en Chapala. De esa entrevista no tengo foto, porque además fue un desastre. Ese día llovió muchísimo, la entrevista se transmitió en vivo por las redes sociales y era de las primeras veces que se transmitía en vivo una entrevista. Yo dije, bueno, primero aseguro que salga la entrevista y después ya haremos un programa especial. Sí se hizo un programa especial, pero la verdad es que no fue lo que esperábamos. El poco tiempo que estuve con él me dio la misma impresión, una impresión de una persona sencilla, de una persona con la que se podía platicar, no prepotente, no sangrón, y hasta cierto punto cercano en la conversación. Cuando fue jefe de gobierno también lo entrevisté, en la campaña también lo entrevisté, y ya más tarde o durante todas estas etapas lo he entrevistado por teléfono en algunas ocasiones. No puedo decir que lo conozco porque no llego a ese nivel, pero por lo menos las dos pláticas que tuve con él me pareció una persona sencilla, una persona con principios, más allá de si estás o no estás de acuerdo con él. Ya siendo presidente, una vez intenté entrevistarlo y pues la verdad es que me fue como en feria, me trataron muy mal, me jalonearon, me sacaron, un guarura o alguien así, y pues ni siquiera tuve la oportunidad más que de hablar con él 10 segundos o unos cuantos segundos más. La verdad es que me parece que ha sido una presidencia fallida, una presidencia soberbia, una presidencia de ladrillo, es decir, un señor que se sube a un ladrillo y se la cree, y no se parece en nada a la persona que yo traté unos cuantos minutos y que de alguna manera sentí yo que podía darle a la presidencia un toque de más sencillez. No es nada sencillo, es autoritario, totalitario, prepotente, soberbio, vengativo, y es una decepción total. Esa es la razón por la cual yo me expreso contra el poder. Yo choco con la realidad, porque me doy cuenta que ese personaje que muchos conocimos antes, aunque sea de manera así profesional en una entrevista, resultó ser exactamente igual que todos los demás. Es decir, demasiada prepotencia para que me conozcan, para que sepamos, demasiada pompa, demasiadas cosas. Yo nada más les recuerdo a ese tipo de personajes que cuando dejan de ser lo que son, regresan a ser lo que eran. Y cuando regresan a ser lo que eran, ya no recuerdan haber sido lo que son. Ahí está Calderón. Un ejemplo clásico. Total, quise contar esta historia porque me encontré esa foto y señalar que mi propósito periodístico es contrarrestar el poder. A eso me dedico. Punto. Y esa prepotencia y falta de resultados a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M?
hasta la madre, para que me entiendas.